Yo nací un 28 de marzo de 1947 en la ciudad de Santo Domingo, pero al poco tiempo me trasladé a esta ciudad de San Juan de la Maguana junto con mis padres, el doctor Alcedo Arturo Ramírez Fernández, abogado, y mi madre Violeta Martínez de Ramírez, profesora. Vivimos inicialmente en la 16 de agosto, en la casa que era de nuestros abuelos, y ahí vivimos junto con mis hermanos Carmen Hilda Ramírez, Tabaré, Arturo y Dulce Ramírez Martínez. Luego, al poco tiempo, nos mudamos en lo que fue nuestra casa, en la parte sur del colegio Padre Guido. Mi niñez fue bastante sencilla porque en ese tiempo era una ciudad con poco movimiento. Generalmente los juegos de nosotros eran los juegos tradicionales, no existía internet. Se puede decir que la televisión era muy escasa, lo mismo que los vehículos eran escasos también, o sea que nosotros generalmente jugábamos en la calle. O sea, los juegos de béisbol, los juegos de basquetbol, todo eso lo jugábamos en la calle. No había problema de todo ese tipo. En ese tiempo, incluso la electricidad era muy deficiente. No había iluminación, o la iluminación era poca iluminación en las calles. En general, jugábamos los juegos tradicionales que existían y no había tantos problemas como los que existen ahora. A la edad de 6 años yo inicié la primaria en la escuela parroquial que hoy es Padre Guido. Ahí más o menos eso era la escuela de la Iglesia Católica. Habían monjas norteamericanas que dirigían y daban clases en ese colegio. Nosotros dábamos clases en la mañana y en la tarde. No teníamos que comprar libros, los libros nos los proporcionaba la escuela. Cuando llegábamos y cuando nos íbamos teníamos que devolver el libro para guardarlo en la escuela. Prácticamente no se hacía tarea en la casa, todas las tareas se hacían en la escuela y cuando uno se iba para la casa ya no tenía que pensar en la escuela hasta el próximo día. Ahí hice toda mi escuela primaria. Cuando en octavo curso, en el mes de abril de 1961, los sacerdotes y las monjas norteamericanas fueron expulsadas del país. Entonces tuvieron que irse y nosotros fuimos trasladados a la escuela primaria Francisco del Rosario Sánchez. Nosotros nos fuimos a la escuela, terminamos el año con nuestro uniforme del colegio. Ahí realmente conocí muchos amigos que no conocía en la escuela donde estaba, pero ahí los conocí y muchos de ellos los conozco hasta el día de hoy. Luego entonces ingresé en la escuela, en el liceo Pedro Enrique Ureña, que es el liceo público. ¿Por qué? Porque el colegio no tenía educación secundaria. Entonces ahí hice toda la educación secundaria. Iniciamos en el recinto donde está la escuela pública primaria, y entonces luego nos trasladamos a lo que hoy es el local que utiliza el liceo Pedro Enrique Ureña. En ese tiempo, comenzando la secundaria, se inició lo que eran las actividades políticas y sindicales, tanto en la escuela como en el país. Entonces participé más o menos activamente, no solamente en la educación secundaria, sino en las actividades estudiantiles. O sea que fui varias veces miembro de directivas de asociaciones de estudiantes. Ahí hice los 4 años de secundaria. Ahí conocí muchos de los compañeros que hasta hoy somos muy buenos amigos. Precisamente de esa etapa tengo muy buenos recuerdos de profesores, como fue el profesor Lobequí de Olio en matemática, el profesor Ney Sánchez de física,
la profesora Inés Usaña, el profesor el profesor Yaque de literatura. Y otra cosa también es que en esa época mi mamá trabajaba en la escuela secundaria como maestra y ella fue profesora mía también de lengua española de la secundaria. Cuando iba a terminar la escuela secundaria, entonces ahí comenzó la revuelta de abril de 1965. Prácticamente se paralizaron todas las escuelas. Entonces yo terminé, o sea, ahí mismo se terminó la escuela y no tomamos ni exámenes ni nada de eso, sino que fuimos promovidos automáticamente. De la escuela primaria también conservo buenos recuerdos de algunos profesores, como es la profesora Valenzuela, que ahora durante mucho tiempo ha sido encargada del asilo de ancianos y que es una persona que todavía vive. La profesora Paniagua, o sea, Iris Paniagua también fue profesora mía. Y recuerdo muchos profesores de las monjas que fueron muy buenas profesoras, pero más nunca he vuelto a saber de ellas porque se retiraron y nunca volvieron. Porque ahora eso está administrado por monjas de otra nacionalidad. A partir de 1965 me trasladé a estudiar en la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez. Ahí estuve durante 4 años, donde hice lo que sería un estudio de grado en agronomía. Empecé haciendo lo que sería la parte general y luego entonces me especialicé en el área de ciencias del suelo. En esa universidad, es una universidad muy universal. O sea, había estudiantes prácticamente de todos los países de América, especialmente de Colombia, Centroamérica y República Dominicana e incluso Haití. En ese tiempo conocí muchas personas de diferentes países, los cuales tengo algunos contactos con ellos. Luego, cuando terminé en Puerto Rico, me fui a estudiar durante 1 año y medio a Texas, en la Universidad Agrícola y Mecánica de Texas, y ahí también seguí la especialización en suelo. Realmente ahí conocí muchas de las personas con las cuales llevé mayores relaciones de trabajo y de amistad cuando regresé al país. En esa zona sí, en Estados Unidos, estando en Estados Unidos, sí recuerdo que pude viajar por carretera 2 veces a México, a conocer a México, y 1 vez a Nueva York. Cuando regresé al país, entonces me incorporé en la vida laboral. Básicamente trabajé en 4 instituciones. En la Secretaría de Agricultura, donde hice varios trabajos, o sea, trabajé varios años. Incluso uno de los trabajos fue incluso un trabajo por decreto, donde nos encargaron de ubicar áreas dentro de las áreas cañeras del país para dedicar a la reforma agraria. Luego trabajé en el CEA, generalmente fue poco tiempo, pero el trabajo de nosotros era más o menos la fertilización de la caña de azúcar. Luego de eso trabajé en el INDRI, y en el INDRI fue precisamente en San Juan, en un proyecto que se llamaba Proyecto PRODAS, donde era un proyecto integral de desarrollo del Valle de San Juan. Yo trabajé en la parte de agroforestería, que consistía principalmente en reforestación de áreas de la cuenca media de los ríos. En esa ocasión, ese proyecto duró 4 años, fue financiado por el BID. Luego entonces, cuando salí de ese proyecto, me incorporé a lo que era el recién creado Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que trabajaba en lo que era la
conservación y uso de los recursos naturales. Trabajé específicamente en la parte en el viceministerio de suelos y agua. Ahí, especialmente como era un ministerio que estaba comenzando, participamos mucho en la elaboración de los reglamentos y las normas para ser usadas en el país. Una de las cosas importantes de la ley que rige medio ambiente es que realmente los trabajos que se hacen deben hacerlos los ayuntamientos. O sea, los ayuntamientos de cada municipio es que debe hacer el trabajo de conservación y fomento de los recursos naturales. Específicamente, también en esa parte trabajé dentro del Ministerio de Medio Ambiente en un área muy específica que fue unos proyectos en la zona fronteriza, financiado por el Canadá, donde hacían intervenciones en los dos países, en la zona fronteriza de los dos países. Entonces luego, hace aproximadamente 8 años, salí jubilado del Ministerio de Medio Ambiente y entonces ya me desligué un poco de lo que es la parte de los recursos naturales. Yo ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en octubre de 1986 mediante un concurso que se abrió para impartir docencia en algunas asignaturas de la carrera de Ingeniería Agronómica. En esa ocasión yo ingresé y comencé impartiendo docencia en el centro de Mao y en el subcentro de Santiago Rodríguez, donde estuve aproximadamente 2 años. Luego entonces me trasladé al centro de Barahona, donde estuve también aproximadamente 1 año. Del centro de Barahona, entonces, debido a que yo trabajaba en un proyecto en San Francisco de Macorís, entonces comencé a dar clases en el centro del Nordeste en San Francisco de Macorís. A su vez, en el tiempo que yo estuve en San Francisco de Macorís, yo fui coordinador de la carrera de agronomía en ese centro. Entonces, o sea que ahí más o menos estuve durante 4 años. Cuando salí de San Francisco de Macorís, entonces estuve un tiempo en la sede en Engombe. Hasta que entonces cuando vine a trabajar en San Juan, entonces aquí un día el primer director del centro de San Juan un día me fue a visitar a mi casa y me preguntó si yo conocía a alguna persona que pudiera trabajar aquí en la subdirección en San Juan. Yo pensé que él estaba buscando a alguna persona del área de educación que estuviera interesado, pero entonces resultó que él estaba viendo si me interesaba trabajar aquí en el centro de San Juan. Da la casualidad de que yo era el único profesor activo que vivía en el área de San Juan. Entonces, debido a eso, fui designado como subdirector del aún no creado Centro de San Juan de la Maguana. En ese tiempo estaban en el proceso de la formación del centro. Hasta que entonces en el 1996, el 22 de diciembre, se inauguró formalmente el Centro de San Juan. Ya yo tenía aproximadamente 1 año siendo subdirector y participando en las reuniones de lo que era el comité de apoyo de la universidad aquí en San Juan. Entonces, luego entonces de eso, en enero, comenzó la docencia en San Juan. Pero en ese tiempo yo solamente tenía la subdirección del centro. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía no se había creado la carrera de agronomía en San Juan. Entonces, incluso yo no participé, sino que cuando yo me fui de San Juan en el 2004, y entonces en ese momento seguí trabajando en la universidad en Santo Domingo y en Barahona. O sea que entonces luego cuando se creó la carrera de agronomía en San Juan,
yo en sí entonces comencé a dar docencia aquí en San Juan. Luego, a partir de del 2007, ya yo fijé mi residencia en San Juan de la Maguana y entonces ya a partir de ahí he sido profesor permanente aquí en San Juan de la Maguana. Actualmente soy profesor adjunto de la Escuela de Agronomía, Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias. Las labores mías actualmente es impartir docencia y servir de asesor de tesis a los estudiantes de agronomía. ¿Por qué? Porque en nuestra facultad no está permitido el monográfico. O sea que aquí todos los estudiantes tienen que hacer su tesis. Entonces nosotros asesoramos las tesis tanto independiente como juntamente con el Instituto de Investigación del Ministerio de Agricultura. Actualmente nosotros estamos llevando aproximadamente 8 grupos de tesis de agronomía que se están llevando a cabo en San Juan, principalmente en los cultivos de habichuela y de frijol, habichuela, frijol y guandule, que se están llevando. Y más o menos cada vez, no solamente aquí en San Juan, sino estudiantes de Barahona, los asesoramos en ese aspecto. Yo he sido en 2 ocasiones miembro de la Asociación de Profesores de aquí de San Juan. O sea que actualmente soy candidato a formar parte de la nueva directiva que va a ser para los próximos 2 años. Nosotros estamos actualmente en un proceso de relanzar la carrera de agronomía. ¿Por qué? Porque realmente nuestro país debe seguir siendo fuerte en la parte de producción agrícola. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que producir para el consumo local, tenemos que producir para el turismo que viene anualmente aquí y también tenemos que producir para venderle o intercambiar al vecino Haití. En adición a eso tenemos que vender para exportación, porque realmente nosotros siempre hemos sido fuertes en la exportación de productos como tradicionalmente caña de azúcar, azúcar en sí, café, cacao y tabaco, y últimamente en aguacate, cítricos, ají y tomate. Pero nosotros debemos de prepararnos especialmente para ser exportadores de vegetales y frutales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos producir todo el año y estamos relativamente cerca de 2 mercados importantes que son el mercado norteamericano y el mercado europeo.